y en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como es la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, son enfermedades donde se afecta el intercambio gaseoso, se afecta la hematosis y no hay una adecuada ventilación, perfusión. Estos pacientes también, en ellos, van a necesitar compensar, el organismo necesita compensar esta pérdida de oxígeno y también comienza a estimularse por la médula ósea, por el riñón, la liberación de eritropoyetina a través del aparato yúctalo-verular. Comienza a liberarse, a estimular en la médula ósea la formación de glóbulos rojos para poder compensar esta pérdida. Cuando esto sucede, también tenemos que tener presente aquí el índice de reticulocitos. Este índice de reticulocitos, que tenemos que conocer que los reticulocitos son células que salen de la médula ósea y van al torrente sanguíneo de 24 a 72 horas, se forman en glóbulos rojos, eritrocitos, que los eritrocitos tienen una vida de 120 días, pero generalmente estos reticulocitos son como los eritrocitos más jóvenes. Generalmente tienen una cifra de 0.5 a 1.5 y ante un paciente, por ejemplo, que recibió un trauma, una fractura y comenzó a sangrar, hay una hemorragia, generalmente también se están perdiendo hematíes, gran cantidad de hematíes, y aquí va a haber una anemia que va a ser una anemia regenerativa o arregenerativa. Generalmente cuando realizamos el examen, el conteo de reticulocitos, y vemos que está por encima de 4, ya está por encima de 1.5, está en 4 la cifra, esto quiere decir que estamos en presencia de una anemia regenerativa, porque la médula ósea está compensando esta pérdida de oxígeno, es decir, que se están formando mucho más ante esta situación, ante esta hemorragia, ante esta pérdida de eritrocitos, se están formando mucho más reticulocitos y están saliendo de la médula ósea hacia el torrente sanguíneo para compensar esta pérdida de oxígeno. Si estos reticulocitos en el examen que yo realizo no me da más de 1.5, me da entre los valores normales o quizás por debajo, estamos en presencia de una anemia arregenerativa, porque quizás existe un daño en la médula ósea o un daño en la médula ósea donde no se esté formando gran cantidad de reticulocitos que vayan al torrente sanguíneo para compensar esta pérdida de oxígeno, o que exista un daño a nivel renal por una enfermedad, quizás una enfermedad renal crónica, una enfermedad glomerular, una glomerulopatía, donde generalmente no se esté liberando la eritropoyetina necesaria para estimular entonces en la médula ósea la formación de glóbulos rojos. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, porque muchas veces realizamos estos estudios, pero tenemos que analizar cada uno de los índices eritrocitarios. También vamos a valorar en el estudio en la serie roja los estudios de volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio tiene un valor de 80 a 100, por debajo de 80 me dice algo, y por encima de 100 también, es decir, que él ve el tamaño del eritrocito. Por debajo de 80 me está hablando de una anemia microcítica, que esta generalmente se ve en las anemias ferropénicas, las anemias por déficit de hierro, y cuando tenemos cifras por encima de 100, estamos hablando de anemias megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas, que son aquellas por déficit de vitamina B12 y vitamina B9, que es por déficit de ácido fólico, y las anemias no megaloblásticas, que son aquellas que se producen por enfermedades del tiroides, por enfermedades a nivel hepático, las hepatopatías crónicas, y por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
Dentro de las anemias, como habíamos dicho anteriormente, podemos encontrar las anemias agudas y las anemias crónicas. Las anemias agudas son aquellas que se producen por una pérdida brusca de sangre, por la pérdida de los eritrocitos, puede ser por una hemorragia aguda, por diferentes, ya sea un accidente, un politraumatismo, donde se rompen los huesos largos y se destruye la médula ósea y comienza a perderse gran cantidad de hematíes y comienza a caer la hemoglobina de forma brusca, de forma aguda, generalmente, y esto se necesita de poder rápidamente determinar la causa y poder abordar al paciente en esa causa. Lo otro, dentro de esto podemos ver también las anemias crónicas que pudieran estar dadas por enfermedades malignas, por enfermedades crónicas, por ejemplo, gastritis, úlcera péptica gastroduodenal, donde generalmente, constantemente, el paciente pudiera llegar a estar sangrando, cifras muy bajas de hematíes, pero esto a lo largo del tiempo pudiera llegar a disminuir o llega a disminuir la cifra de hemoglobina. Enfermedades del colon, generalmente sabemos que el hierro se sintetiza en la mucosa del intestino delgado para formar hemoglobina. En este caso, si existen enfermedades inflamatorias a nivel del intestino delgado o malabsorción intestinal, esto pudiera llegar a interferir en la absorción del hierro o que el paciente no tenga una buena digestión por otro factor. También pudiera provocarle una anemia crónica. Generalmente los síntomas fundamentales del paciente con una anemia, si conocemos todo el mecanismo fisiopatológico, pues nos resultaría mucho más fácil conocer cuáles son estos síntomas. Estamos en presencia de un paciente que tiene una palidez cutáneo-mucosa. Habíamos hablado de que como se pierden los hematíes, se pierde la hemoglobina, y al perder todos estos eritrocitos, pues esta es una de las causas de la palidez cutáneo-mucosa. El paciente va a tener astenia, anorexia, pérdida de peso. Astenia porque se pierden los hematíes y todos los nutrientes que se transportan a través de la sangre pues se pierden, pues no va a haber una reserva suficiente y el paciente va a presentar mucho decaimiento, mucho agotamiento físico. También va a haber taquicardia porque vemos que al romperse los hematíes, el oxígeno que se transporta a través de la sangre, a través de la hemoglobina, pues tampoco no se transporta adecuadamente y el paciente, como el organismo, como un mecanismo de defensa, va a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, la sangre que bombea el corazón en un minuto para poder llevar el oxígeno a través hacia todos los órganos. También el paciente pudiera tener un soplo cardíaco, que de este tema pudiéramos hablar en otro momento. El paciente puede presentar algunas características en dependencia si la anemia es por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. En el caso de los pacientes que tienen anemia por déficit de hierro, pues pueden presentar una perversión del apetito o pica, se denomina. Son aquellos pacientes que tienen predilección por algunas sustancias, de comer quizás hielo, comer carbón, comer tierra. Eso se llama perversión del apetito y es un signo importante de que estamos en presencia de una anemia por déficit de hierro.